Hola, ¿qué tal, KNX Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues continuamos un lunes más con un tutorial sobre instalaciones domóticas KNX. En el tutorial de hoy os vamos a enseñar, os vamos a mostrar que cuando se necesita controlar cargas de cierta potencia, los actuadores de KNX se quedan cortos. En el mercado tenemos actuadores de 6 amperios, 10, 16, incluso de 20 y 25, visto por ahí. Pero en algunos casos se necesita controlar potencia o carga mucho más importante. Para poder hacer esto, lo que se hace es intercalar en la instalación eléctrica contactores de potencia cuya bobina es controlada por medio del actuador. Es decir, en vez de cortar el relé del actuador, el propio circuito de potencia, lo que hacemos es que el relé del actuador corta la alimentación de la bobina de un contactor que a su vez es el que corta o es el que está preparado para cortar una intensidad más grande. En el tuto que vais a ver hoy, en el vídeo que vamos a mostrar, vais a ver un caso real de una instalación donde lo que hemos hecho es intercalar o adosar unos cuadros domóticos con actuadores que lo que van a controlar son las bobinas de los contactores que tiene la instalación eléctrica. Por tanto, siempre podemos controlar cualquier circuito de potencia porque lo vamos a hacer a través o por medio del corte de la bobina del contactor. Y para que lo veáis y lo tengáis claro, aquí tenéis este vídeo. Vale, hoy nos toca aquí en la instalación de esta plataforma industrial configurar todo lo que es el cableado de actuadores frente a los cuadros eléctricos de alumbrado y fuerza que hay en esta planta. Si os fijáis, los cuadros eléctricos, estos cuadros vienen preparados, que los han montado los electricistas, vienen preparados con contactores, ¿de acuerdo? Contactores que cortan los distintos circuitos que tenemos aquí en la planta. Las bobinas de esos contactores van a pasar por nuestros circuitos, nuestros actuadores y nuestras regletas de mando para hacer esas maniobras de corte de esos contactores, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un total de 5 actuadores, tenemos también un amplificador de línea porque tenemos muchísimos metros de cable bus. Y bueno, pues lo que queda ahora es terminar todo esto para poder poner en marcha esta sección de cables, de cuadros. Échate un poquito para atrás para que vean toda la sección de cuadros que controlamos con la hilera de cuadros domóticos que tenemos en el centro. Bueno, estos son los cuadros secundarios que hay en la planta industrial. Los cuadros secundarios lo que hace es suministrar tensión a partes específicas de la planta. Aquí hemos hecho exactamente lo mismo, le hemos indicado al electricista que coloque distintos contactores a los circuitos de fuerza y alumbrado que vamos a controlar, y desde ahí tenemos nuestras líneas de mando en nuestro cuadro de control KNX. Por tanto, las maniobras de nuestros actuadores actúan a la misma vez en las bobinas de los contactores de los distintos circuitos. Bueno, pues nada, KNX Follower, este vídeo ha sido un poquito cortito a diferencia de las semanas anteriores. Si os ha gustado, dale al like. Si pensáis que hay alguien que le pueda ser de ayuda o interesante este vídeo, pues os invitamos a que lo compartáis. Y nada, nos vemos la siguiente semana, el lunes sin falta, con un nuevo tutorial sobre instalaciones KNX. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.